Hola con todos, un gusto estar nuevamente aquí. Estamos ya en la parte final de no sé si final, pero ya estamos cerca del final de nuestra lectura de Sándor Márai, El último encuentro. Y vamos a empezar una nueva entrega y dice así. Antes de eso, no se olviden, por favor, suscríbanse y si es que les gusta el video, si les gusta la lectura, denme un like en el YouTube y les agradezco mucho, ¿ok? Entonces empezamos esta nueva entrega y dice así. Yo he llegado a pensar que la amistad es un lazo parecido a la unión fatal de los gemelos. Esa peculiar correspondencia de las vocaciones, de las simpatías, de los gustos, de los aprendizajes, de las emociones. Ata a dos personas y les asigna un mismo destino. Hagan lo que hicieren contra el otro, sus destinos seguirán siendo comunes. Huyan donde huyeren, seguirán sabiendo el uno del otro todo lo que resulte importante. Ya elijan un nuevo amigo o una nueva amante. No se librarán de sus vínculos sin el permiso y secreto tácito del otro. El destino de estas personas transcurre así, de manera paralela. Aunque el uno se aparte del otro y se vaya muy lejos, al trópico, por ejemplo, todo eso pensé distraídamente allí, en tu habitación, el día de tu huida. Veo aquel instante con absoluta nitidez. Puedo ver perfectamente las luces de la casa. Puedo sentir el olor denso a tabaco inglés. Puedo ver los muebles, el sofá cubierto de tapices orientales, las escenas ecuestres que decoraban las paredes. Hasta me acuerdo de un sillón de cuero color burdeos, habitual en los salones de fumador. Aquel sofá cama era grande. Se veía que estaba hecho a medida. Por esta región no se fabrican muebles así. Era un sofá que al abrirse se transformaba en cama de matrimonio. Observa el humo. La ventana daba al jardín. Me acuerdo bien, ¿verdad? Era la primera vez que estaba allí y fue la última. Nunca habías querido que fuera a verte. Me habías contado de pasada que habías encontrado una casa en alquiler en las afueras de la ciudad. Una casa con jardín en un barrio despoblado. La habías encontrado 3 años antes de tu huida. Disculpa la palabra, ya veo que no te agrada. Sigue hablando, dice el invitado. Las palabras no tienen importancia. Sigue hablando, ya que has empezado. ¿Lo crees así?, pregunta el general, con afectada ingenuidad. ¿Que las palabras no tienen importancia? Yo no me atrevería a afirmarlo con tanta seguridad. A veces creo que muchas cosas, que todo depende de las palabras que uno dice a su debido tiempo, o de las que se calla, o de las que escribe. Sí, lo creo así, dice con decisión. Nunca me habías invitado a tu casa y en consecuencia yo nunca me había presentado allí. Sinceramente, dado que yo era persona rica, creía que te daba vergüenza aquella casa, cuyos muebles habías comprado tú mismo. Quizás pensaras que los muebles eran demasiado sencillos, demasiado pobres. Siempre has sido una persona muy orgullosa. Añade con rotundidad. Lo único que nos separaba en nuestra juventud era el dinero. Tú tenías demasiado orgullo y no podías perdonarme que yo fuera rico. Más tarde, conforme pasaba la vida, llegué a pensar que quizás la riqueza no se puede perdonar.
la riqueza que se te ofrecía en calidad de invitado. Permanentemente era tan... Yo había nacido con esa riqueza y sin embargo pensaba a veces que era algo que no se podía perdonar. Tú siempre te empeñabas en hacerme sentir la diferencia que había entre las dos en materia de dinero. Los pobres, sobre todo los pobres que se convierten en señores, no perdonan, dice con extraña satisfacción en la voz. Por eso pensé que a lo mejor tratabas de esconder de mí aquella casa y que sentías vergüenza por unos muebles demasiado sencillos. Ahora me doy cuenta de que esa suposición era una idiotez, aunque tu orgullo no tenía límites. Pues bien, aquel día estaba yo allí en esa casa que habías alquilado y amueblado y que nunca me habías enseñado, allí en tu habitación. Estaba sorprendido, no quería dar crédito a mis ojos. Tu casa, bien lo sabes, era una obra maestra. No era grande, un salón comedor en la planta baja y 2 habitaciones en el primer piso, pero todo, absolutamente todo, el jardín, las estancias, los muebles, todo era como la casa que se organiza un artista. En aquel momento comprendí que de verdad eras un artista. También comprendí lo extraño que debías sentirte entre nosotros, entre la gente normal, y que quienes te habían obligado a seguir la carrera militar, simplemente por amor y por deseo de que estuvieras por encima de ellos, habían cometido un crimen. No, tú nunca fuiste un soldado. Y también entonces comprendí la enorme soledad que sentías viviendo entre nosotros. Aquella casa era un escondite para ti, un refugio como el castillo o el claustro para los solitarios de la Edad Media. Como los piratas que acumulan todo lo robado, reuniste allí todo lo bello y noble, cortinas y tapices, objetos antiguos de bronce, plata y cristal, muebles, telas delicadas. Sé que en aquellos años murió tu madre y que recibiste también alguna herencia de la parte polaca de tu familia. Una vez me contaste que te esperaba una hacienda y una casa solariega en algún lugar, cerca de la frontera con Rusia. Tu casa era tu verdadera hacienda, aquellos cuadros y muebles rurales mal vendidos, tus 3 habitaciones y también el piano de cola en el centro del salón de la planta baja, con un paño antiguo encima y un jarrón con 3 orquídeas. Por estos lugares solamente se crían ortigas en mi propio invernadero. Pasé por las habitaciones, observándolo todo con detenimiento. Comprendí que habías vivido entre nosotros, pero que no nos pertenecías. Comprendí que habías creado aquella casa como se crea una obra de arte, en secreto, con todas tus fuerzas y con toda tu obstinación, escondiendo del mundo exterior aquel hogar, aquella casa peculiar, donde podías dedicarte a ti mismo y a tu arte. Porque eres un artista y quizás hubieras podido crear algo, dice como quien no tolera contradicciones. Todo esto lo comprendí allí, entre los muebles singulares de tu hogar abandonado. Y en aquel instante entró Cristina. Cruza los brazos y sigue hablando con la misma monotonía e indiferencia que si estuviese en una comisaría, relatando las circunstancias de un accidente. Me encontraba delante del piano, mirando las orquídeas, continúa. Aquella casa era como un disfraz. ¿O el disfraz era el uniforme? A esta pregunta solo tú puedes responder. Y de alguna manera, ahora, cuando ya todo ha terminado, has respondido con tu vida entera. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes.
No importa lo que diga, no importa con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final, al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida, a las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. Las preguntas son estas: ¿quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? ¿A qué has sido fiel o infiel? ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Estas son las preguntas. Uno responde como puede, diciendo la verdad o mintiendo. Eso no importa. Lo que sí importa es que uno al final responde con su vida entera. Tú te quitaste el uniforme porque lo considerabas un disfraz. Eso ya lo sabemos. Yo lo conservé hasta el último momento, mientras el servicio y el mundo me lo exigieron. Esa fue mi respuesta. Esta era una de las preguntas. La otra es: ¿qué has tenido tú en común conmigo? ¿Has sido amigo mío? Al fin y al cabo, huiste. Te fuiste sin despedirte, aunque no del todo, puesto que el día anterior, durante la cacería, había ocurrido algo cuyo significado solo comprendí más adelante, y aquello ya había sido una despedida. Uno nunca sabe qué palabras o acciones suyas anuncian algo definitivo, un cambio fatal e irrevocable en sus relaciones. ¿Por qué fui a tu casa aquel día? No me habías llamado, no te habías despedido, no me habías mandado ningún recado. ¿Qué buscaba yo en aquella casa a la que nunca me habías invitado? Precisamente el día que acababas de irte de ella para siempre. ¿Qué noticia me incitó a coger el coche, ir a la ciudad y presentarme en tu casa, que en aquel momento ya estaba vacía? ¿De qué me había enterado el día anterior durante la cacería? ¿No hubo alguna señal que te delatara? ¿No hubo alguna noticia confidencial, un aviso, un informe diciéndome que te preparabas para huir? No, todos callaban, incluso Nini. ¿Te acuerdas de la vieja nodriza? Ella lo sabía todo de nosotros. ¿Vive todavía? Sí, vive a su manera. Vive como ese árbol que hay delante de la ventana, plantado por mi bisabuelo. Tiene su tiempo, el tiempo designado para ella, como cada ser vivo, el tiempo que le corresponde vivir. Ella lo sabía, pero no dijo nada. Yo estuve completamente solo durante aquellos días. Sin embargo, supe que era el instante en que todo acababa de madurar, de revelarse, el instante en que todo y todos encontramos nuestro lugar. Tú, yo y todos. Sí, me enteré de todo esto durante la cacería, dice evocando los recuerdos como si estuviera respondiendo una pregunta muchas veces formulada por él mismo, y se calla. ¿De qué te enteraste en la cacería?, pregunta Conrad. Fue una cacería preciosa, dice, con voz casi cálida, como quien revive un hermoso recuerdo con todos sus detalles. La última gran cacería que hubo por estos bosques. En aquella época aún había grandes cazadores de verdad. Quizás los haya todavía, no lo sé. Para mí fue la última cacería en mis bosques. Desde entonces solamente vienen hombres con escopetas propias, invitados a los que recibe el montero y que disparan sus armas en los bosques. La cacería, la verdadera cacería, era otra cosa. Tú no lo puedes comprender, puesto que nunca has sido un cazador. Para ti se trataba solo de una obligación militar y noble, como montar a caballo o participar en la vida social.
Ibas de casa, pero solo como quien se resigna ante un formalismo social. Cazabas con una expresión de desprecio. Llevabas el arma de una manera descuidada, como si fuera un bastón o una caña. No conocías esa extraña pasión, la más secreta de todas las pasiones de la vida de un hombre, la que se esconde más allá de los papeles, disfraces y enseñanzas, en los nervios de cada hombre, en lo más recóndito, como se esconde el fuego eterno en las profundidades de la tierra. Es la pasión por matar. Somos humanos. Para nosotros es ley de vida el matar. No podemos evitarlo. Matamos para defender, matamos para conseguir, matamos para vengarnos. ¿Te ríes? ¿Te ríes con desprecio? ¿Te has convertido en un artista y se han refinado en tu alma todos estos bajos instintos y brutales que nunca has matado a ningún ser vivo? No estés tan seguro, sentencia con severidad y ecuanimidad. Ha llegado la noche en que no tiene sentido hablar de otra cosa que no sea la verdad, lo esencial, puesto que esta noche no tiene continuación. Quizás ya no haya muchas noches ni muchos días que la continúen. Quiero decir que en ningún caso habrá ni un día ni una noche verdaderamente importantes después de esta. Quizás recuerdes que yo también viajé por Oriente durante mi luna de miel con Cristina. Viajábamos entre árabes. En Bagdad fuimos invitados de una familia árabe. Son gente nobilísima. Y tú, que has viajado por el mundo, lo sabes bien. Su vanidad, su orgullo, su comportamiento, su carácter apasionado, su tranquilidad, la disciplina de sus cuerpos, la conciencia de sus propios movimientos, sus juegos y sus ojos que nunca dejan de brillar, todo refleja en ellos una nobleza a la antigua usanza, parecida a la nobleza ancestral de cuando el hombre se dio cuenta de su rango en el caos de la creación. Según algunas teorías, la raza humana surgió por esos lugares, en profundidades del mundo árabe, en el principio de los tiempos, antes de que surgieran los pueblos, las tribus y las civilizaciones. Quizás por eso son tan orgullosos. No lo sé, no entiendo de esas cosas, pero sí entiendo del orgullo y de la misma manera que la gente siente, sin necesidad de signos externos, cuando son de la misma sangre y de la misma raza. Yo sentí en las semanas pasadas en Oriente que todos ellos eran miembros de la nobleza, incluso hasta los últimos mugrientos pastores de camellos. Como te decía, vivíamos en una casa árabe, en una casa que parecía un palacio. Éramos los invitados de una familia árabe, por recomendación de nuestro embajador. Aquellas casas tan frescas, tan blancas, ¿las conoces? El patio interior donde transcurre la vida de la familia y de la tribu es a la vez mercado, parlamento y su templo. Sus movimientos reflejan la pereza, sus ganas constantes y apremiantes de juguetear. Detrás de su holgazanería elegante y agresiva se esconden las ganas de vivir y las pasiones, como se esconden las serpientes detrás de las piedras inmóviles bañadas por el sol. Continuamos.